Los ricos no necesitan a los gobiernos. Quienes necesitan a los gobiernos son los pobres. Lula da Silva. Honorable Asamblea, el pasado 24 de mayo tuvimos la visita de diputados locales de los estados de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Guerrero, Tamaulipas, de Puebla, de Querétaro, Veracruz, a este recinto, en el marco de una sesión de trabajo de la Comisión de Atención del Mexicano en el Exterior, adscrita a la Conferencia Permanente de los Congresos Locales, la COPECOL, presidida por el amigo diputado Eduardo Andrade, que también nos acompañó en esa ocasión, quienes nos engalanaron con sus reflexiones vertidas en esa oportunidad respecto del fenómeno humano de la migración. Permítanme compartir algunas conclusiones que por simples y llanas seguramente podrán ser aceptadas en lo general por todos ustedes. Primero, la migración es un fenómeno natural en los humanos. Son muy escasos las mujeres y los hombres que viven, que nacen, viven y mueren sin haber migrado a otras latitudes, sean estas en el mismo municipio, en el mismo estado, en la misma nación o allende las fronteras políticas territoriales. Y el fenómeno no distingue si se es indígena, mestizo o cualquier otra raza, tampoco distingue de sexos, religión o cultura. Quizás sí distinga por cuestiones de edad, puesto que la mayor parte de nuestros migrantes son nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo mejor que tiene nuestra sociedad. Es importante notar que la querencia, si me permiten el término, siempre será una de las prioridades de aquellos que por una razón u otra determinan migrar, ya sea para programar el anhelado regreso, ya sea para enviar remesas que abonen al desarrollo familiar. Hoy día en Chiapas me atreveré a afirmar que todas las familias chiapanecas tienen entre sus miembros a un pariente migrante. De ese tamaño es el compromiso político de los miembros de este honorable Congreso, compuestos por diputados cercanos a la gente, como nos marca las pautas de nuestro líder principal en el estado de Chiapas, nuestro gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello. Todo migrante es vulnerable en el tránsito de su migración, fue otra de las conclusiones. Como referenciaba Lula da Silva en su pasada visita a Chiapas, los ricos no necesitan de los gobiernos, quienes necesitan de los gobiernos son los pobres. Le agregaría, quienes necesitan a los gobiernos son los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Así que, sin afán de discriminar al migrante rico o pudiente, que hemos de reconocer que también se encuentra vulnerable cuando migra, puesto que es vulnerable ante circunstancias del idioma, las costumbres, las amistades, la familia, la añoranza, las querencias, pues tendríamos que reconocer que más allá del estrato social al que pertenezca, quien tomara la gran decisión de migrar, el cambio mismo de circunstancias a que esto conlleva, representan retos intrínsecos naturales que lo expone y lo hace vulnerable. Es más, la misma reinversión de sus capitales económicos, si los tuviera, se encuentran sujetos a una mayor o menor grado de vulnerabilidad, por lo que siempre estarán atenidos a la cobertura del Estado origen para garantizarles sus derechos. Sin embargo, permítanme referirme en esta oportunidad a ese grueso de nuestra población migrante, a ese grueso de nuestros grandes, digamos, números de miembros de nuestras familias, quizás no pudientes, que por razones precisamente económicas deciden migrar. Esos que se han tenido que emigrar dejando esposas, hijos, familia, por falta de empleo y de oportunidades de desarrollo económico. Esos hermanos que han tenido que dejar sus parcelas por no tener los recursos para echarlas a andar. Aquellos exdueños de tendajones, abarroteras, locales de mercado o tianguis que ante la imposibilidad de competir con los Oxxos, los Walmart, los Chedrauis, los Sorianas, las bodegas Herrera y todo ese tipo de cadenas comerciales, y ante la imposibilidad de conseguir empleo, deciden comercializar lo único que tienen, su fuerza de trabajo. Como me lo decía una maestra estimadísima,
Un derivado de la conquista económica que ejercen unos pueblos sobre otros es que muchos de los hombres y mujeres de los pueblos conquistados compran como cierta, adquieren la propaganda de los conquistadores, mercadotecnia dirigida a imponer estilos de vida, costumbres y tradiciones ajenas. No es de extrañarse que al final esos conquistados busquen la manera de acceder al espejismo que encarnan esos sueños. Así es como se disponen a cruzar mares, ríos, desiertos, retenes de policías, a lidiar con la delincuencia organizada y un sinfín de circunstancias para llegar a un mundo donde los alcanza la realidad, un mundo donde la explotación es la moneda de cambio, con el agregado de ser tratados con la más pueril discriminación, un mundo donde los derechos ciudadanos de seguridad social como salud, educación, recreación, son solo quimeras para alguien definido como ilegal. Un mundo sin derechos laborales, de los que por lo que se deciden a vivir en cobertizos, hacinados, escondidos como delincuentes, cuando su única razón en la práctica fue tomarle la palabra a esos globalifílicos y decidirse a comercializar el capital que tienen, su fuerza de trabajo, en un mundo globalizado. Ellos son parte de los pobres a los que refería Lula da Silva. Ellos son los que necesitan al Estado, a sus gobiernos, y si me lo permiten, ellos son los que necesitan de su Congreso. Déjenme agregarles que pareciera que al menos las sociedades más desevolucionadas siempre procuran poner los servicios del Estado al alcance de sus conciudadanos, se encuentren estos donde se encuentren, como lo hace hoy nuestro gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, como gobierno cercano a su gente. Veamos qué cobertura de Estado ofrecen a sus connacionales, por ejemplo, los Estados Unidos, más allá de sus fronteras. Revisemos a esas sociedades de Estado como los israelitas, ingleses, franceses, japoneses, chinos, en fin, las que se dicen sociedades desarrolladas o en vías de serlo. Observemos la fuerza activa que despliegan cuando se trata de promover los derechos de un ciudadano miembro de la comuna que representan como gobierno. Casos sobran como ejemplo. Mencionemos, por ejemplo, en los pasados disturbios en Oaxaca, la muerte de un reportero estadounidense. ¿Qué significó como incidente internacional? ¿O qué significó para los franceses el debate jurídico que se estableció por una supuesta delincuente que estaba en nuestros territorios? Compañeros diputados, es bien cierto que hay una buena oportunidad como legisladores de sentirnos estimulados ante el desafío de ofertar los servicios de Estado a nuestros hermanos chiapanecos, se encuentren donde se encuentren ubicados en el planeta. Buena oportunidad para reconocernos en la plenitud de nuestro enorme potencial como sociedad. Nunca conformarnos con menos. A los retos que nos lleva esta reflexión son varios. Uno de esos retos es de que a la par de globalizar los bienes de consumo, los medios de producción, como lo promueven los grandes capitales, también se reconozca el derecho de nuestra gente a la globalización de la fuerza de su trabajo. Un reto más es la de legislar para que esas cadenas comerciales del gran capital, ya que los tenemos en casa, mínimamente declaren sus impuestos como cualquier otro negocio aquí en casa, aquí de donde sacan sus ganancias y a donde mucha falta hace para la retroalimentación del desarrollo social. Más el reto que deseo enfatizar en esta oportunidad es el de promover la cohesión a través de clubes en el exterior de nuestros chiapanecos y poder acreditar sus derechos intrínsecamente humanos, de promover mecanismos para facilitar el envío de remesas al Estado, que por cierto contribuyen enormemente a la paz y a la gobernabilidad, cubriendo ellos sí todos los parámetros fiscales, allá y aquí, de promover mecanismos ágiles para concretar el espíritu altruista de los que alcanzan el éxito y desean ver mejor a esa querencia que se llama Chiapas. El reto de estar también atentos para facilitarles el envío de sus muertos, caídos en el fragor de esa odisea. Si bien es cierto que desde el artículo 1 de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos nacemos iguales en derechos y obligaciones, también
siempre serán tomadas como buenas los instrumentos que se diseñen para lograr que ese anhelo de equidad, de oportunidades, en especial cuando se refiere a los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Conocedor del compromiso social de todos los aquí presentes, me atrevo a afirmar que todos los miembros de esta honorable asamblea reconocemos a nuestros migrantes como grupos vulnerables en sus derechos humanos, como ya se reconoce en el debate nacional. Es más, como se hizo desde esta tribuna en la sesión pasada de la Comisión de Atención al Mexicano en el Exterior de la COPECOL, donde varios de ustedes estuvieron presentes. Por lo mismo, como sector vulnerable de nuestra sociedad, requiere de su gobierno, de su Estado, de su Congreso en particular. Que si no bastara nuestra responsabilidad de resguardar sus derechos más allá de nuestras fronteras, bastaría un sentimiento de reciprocidad al sopesar lo que todos esos buenos ciudadanos aportan para el desarrollo de la grandeza de nuestro Estado. A propósito de esto, permítanme compartirles que en Acapulco, en los próximos días, en los próximos meses... Permítame, diputado, por favor. Le solicito a la honorable asamblea y al público presente guardar silencio y respetar el uso de la palabra que está haciendo el diputado Isabel Anchaita. Gracias, señor presidente. Quiero mencionarles ya para terminar que en los próximos meses sesionará la COPECOL en Acapulco para la aprobación de una iniciativa que nació en Chiapas y que tiene que ver con el voto de los mexicanos en el exterior, promovida por nuestra diputada aquí presente, Rosvita López Aquino, pionera de las líderes de promover los derechos de nuestros migrantes. Ahora bien, hoy estamos convocados también por nuestro Instituto Electoral de Participación Ciudadana para intercambiar ideas respecto de los alcances que deberán tener los servicios de nuestro gobierno para con nuestros migrantes, en particular de este honorable Congreso. Se ha promovido reflexionar para dimensionar el tamaño de nuestro compromiso para poner a altura de las circunstancias que entrañan la atención de los derechos de este sector tan estratégico. Nos preguntamos, por ejemplo, si será conveniente mantener el acelerador que representa tener un diputado que represente a nuestros chapanecos en el exterior, en este recinto, para lograr la equidad en la atención de los derechos de este sector social en el corto y mediano plazo. Concretamente, nos tenemos que preguntar si será suficiente con habilitar un representante de ellos en este Congreso, y de ser así, cuáles debieran ser los mecanismos electorales para que resulte accesible y práctico. Entendemos que la atención de este sector se debe dar en todas partes, en los cabildos de los ayuntamientos, habilitando áreas que atiendan a nuestros generadores de divisas en el exterior, en los congresos locales por las razones ya expuestas, en el Congreso de la Unión para impulsar de una buena vez un trato digno a los que aportan, después del petróleo, la mayor cantidad de divisas para el desarrollo de nuestro México. Parte del debate estriba en definir quiénes deben liderar esas causas. Nos preguntamos si debiera ser alguien que haya vivido y conocido en carne propia el viacrucis de estos hermanos apenas aquí esbozado, y nos transmita el sentir y los reclamos legítimos de nuestros chapanecos en el exterior. Y también, como viene sucediendo ya en Chiapas, alguien que tenga la capacidad para canalizar recursos para el desarrollo de infraestructura y demás cuestiones de desarrollo interno de nuestro Estado, de organismos internacionales no gubernamentales auspiciados por migrantes exitosos. Quizás debiera liderar estas causas algunos de aquellos chapanecos, de los muy pocos que alcanzaron el famoso sueño americano, y nos ayude a aprovechar los espacios de oportunidad que ellos representan. ¿Quién debiera liderar estas causas transformadoras para mover a Chiapas, para mover a México en nuestra cultura de corresponsabilidad hacia un nivel digno de la sociedad desarrollada que ya somos? Bienvenido al debate. Seguro estoy que con el intercambio de propuestas que se están dando en estos días, quienes saldrán ganando serán nuestros migrantes y nuestro pueblo de Chiapas todo. Salud, fuerza y unión. ¿Es cuánto, señor presidente?